Bueno, voy a comentar este importantísimo libro de Marjorie Perloff titulado El momento futurista, publicado en la editorial Pretextos de Valencia con traducción de Mario Peirou. El libro de Perloff se subtitula La vanguardia y el lenguaje de la ruptura antes de la Primera Guerra Mundial. Apareció traducido en el año 2009 y fue publicado en el año 1986 en Chicago University Press. Aquí en el canal ya he comentado con anterioridad un libro posterior de Marjorie Perloff que se titula El genio no original, libro excelente, pero este me parece todavía mucho más importante. Se trata de un estudio histórico del momento futurista, pero que también se aproxima a cuestiones contemporáneas y está realizado por la que es, sin ningún género de dudas, una de las grandes figuras de la crítica literaria, profesora en la Universidad de Stanford, con una serie de libros cruciales como su libro Wittgenstein's Ladder, o su libro Poetic Language and Strangeness of the Ordinary, o el libro sobre las poéticas de la indeterminación. Ha trabajado a lo largo de su vida sobre Rimbaud, sobre John Cage, sobre la poesía concreta, sobre el concretismo brasileño. Ha llegado a analizar también los trabajos, como veíamos en el libro del genio original, por ejemplo, de Kenneth Goldsmith. El libro que tengo aquí en mis manos es un libro de casi 500 páginas y por tanto es muy difícil hacer sobre él un vídeo que no se convierta en un vídeo demasiado extenso, y por lo tanto voy a hacer una consideración en muchos momentos general, describiendo lo fundamental que aparece en los distintos capítulos. Bueno, la edición que tenemos aquí tiene el prefacio de la versión original del 85 y también un prefacio del 2003. Vamos a comenzar con ese prefacio en el que va a hacer una reconsideración de qué es lo que aportó el libro en los años 80, y sobre todo va a explicar cómo lo que a ella le interesa no es analizar el movimiento futurista ni hacer un libro de historia de las vanguardias o de historia de la literatura o de historia crítico-literaria, sino en realidad analizar el momento futurista y sobre todo analizarlo como un mito fundamental para la constitución de la modernidad a partir de obras que no son consideradas en muchos momentos como futuristas, como sería por ejemplo la Torre Eiffel, que aparece al comienzo y al final del libro, pero también tomando puntos de partida que no son los canónicos, por ejemplo, prestándole una gran atención, como veremos, a Blaise Cendrars y concretamente a su obra La prosa del Transiberiano y la colaboración con Sonia Delaunay, pero también en este prefacio del 2005 habla de la importancia que tienen los proyectos arquitectónicos de Antonio Sant'Elia y sobre todo ese mito vertical de la ciudad futurista. En la página 34 va a mostrarnos en este prefacio ya en el siglo XXI, en el 2005 concretamente, cómo las mitologías futuristas continúan en nuestra época y cómo ha sido releído, por ejemplo, los proyectos de Antonio Sant'Elia desde el punto de vista contemporáneo. Sam von Winter, por ejemplo, dice, las bases de las arquitecturas verdaderamente polimorfas, de procedimiento y acción y centradas en la información, que comenzaron a surgir a finales de la década de los 50 y durante la de los 70, y la ciudad nueva de Sant'Elia es, según Sam von Winter, un sistema sin interior ni exterior, sin centro ni periferia, y se trata simplemente de una sustancia, fuerza circulatoria y virtual, con un conjunto de modos hechos realidad, los lineales, los rotatorios, los ascendentes, los combinatorios y los que se seccionan de manera transversal. Se trata, por tanto, de retomar las dimensiones de las vanguardias utópicas o la concepción de la utopía, desde los proyectos de Sant'Elia al monumento a la Tercera Internacional de Tatlin, para pensar también el contexto de lo contemporáneo y ponerlo incluso en relación, como hace Marjorie Perloff, con el atentado del World Trade Center, con el desmantelamiento de las arquitecturas de la verticalidad.
En este prefacio va a advertir cómo lo que le interesa, como he dicho, es el momento futurista y no el movimiento futurista, y dirá que, en su opinión, los movimientos futuristas, el italiano y el ruso, como se desarrollaron, no estuvieron a la altura de la importancia que tendría ese momento futurista como un aliento que es más largo que el propio estilo de una vanguardia histórica concreta y que tiene que ver con un espíritu fundamental para la constitución de la modernidad, con un espíritu nuevo, un espíritu que en este libro se describe a través de múltiples autores y de multitud de manifestaciones artísticas, desde Marinetti hasta Mayakovsky, Khlebnikov, o también las lecturas que de este movimiento hacía, por ejemplo, Roman Jakobson en torno al año 1914. Y sobre todo esa visión o esa fascinación que tuvo en su momento Jakobson de Mayakovsky y la importancia que va a tener luego todo lo que va a ser el círculo lingüístico, el llamado círculo lingüístico de Praga. A mediados de los años 20, dice Marjorie Parloff en la página 44, el movimiento futurista ya no era lo mismo, había perdido su filo, su humor, sus fantásticos rasgos de ingenio y audacia, había perdido de hecho su razón de ser, que consistía en lo que es el momento fundamental, que sería el de proporcionar visiones de un futuro posible. Lo que le interesa a Mario Perloff en todo momento es mostrar qué es lo que queda en la actualidad del futurismo, o cuál ha sido el presente o la posteridad del futurismo. En un momento como el nuestro, que es un momento en el que ya hemos asistido en el 89 a la caída del muro de Berlín y a la descomposición de la Unión Soviética, en el que nos encontramos viviendo absolutamente en este capitalismo neoliberal. En la página 46 dirá que la generación de la posguerra fría dio la espalda a los análisis del consumismo, del fetiche de la mercancía y de las industrias de la conciencia para comenzar a explorar la interacción de la poesía y la teoría del caos, de la narrativa y la ciencia cognitiva, y asumir el desafío del hipertexto y de Internet para la creación y la difusión del arte. Nos encontramos en la época de lo que Jerome McGann ha llamado la textualidad radiante, que es algo que en cierta medida analiza en las páginas finales de su libro sobre el genio no original cuando se aproxima a la obra de Kenneth Goldsmith. Nos encontramos evidentemente en una época en la que no podemos tener ese optimismo delirante y ni para nada hacer ese culto a la guerra que se encontraba en el futurismo. Vivimos en una época de traumas y de tragedias, por ejemplo la que se produce con la caída del World Trade Center, pero también todo el intento de coser y de suturar las heridas, como sería, por ejemplo, todos los proyectos para generar unas nuevas torres o para generar unos edificios en el complejo del World Trade Center, como sería el proyecto de Libeskind, con el que termina este prefacio del 2005. En el prefacio original del libro, cuando se publica en Chicago University Press en el año 1985, Marjorie Perloff comienza dirigiendo su reflexión a la cuestión de la teoría de la vanguardia, tal y como la formuló en un libro ya canónico y antiguo Renato Poggioli, en su famosa teoría de la vanguardia, donde Renato Poggioli nos dirá que el momento futurista pertenece a todas las vanguardias y no solo a la que tiene ese nombre. El movimiento así llamado fue solo un significativo síntoma, dice Poggioli, de un estado de ánimo más ancho y profundo. Y es esta idea de este momento futurista en la que va a retomar Marjorie Perloff para señalar que el momento futurista tiene un pathos especial para quienes vivimos a finales del siglo XX, ya que el contexto de agitación, como lo llamaba Poggioli, produjo un efímero pero notable acercamiento entre la estética de la vanguardia, el radicalismo político y la cultura popular. Es sobre todo ese momento de una poesía que se abre a la calle, a los ruidos, a lo cotidiano, a la industria, a la violencia de la guerra, al culto a la velocidad, una cultura de este momento futurista que Perloff va a unir o que va a enlazar en un largo arco con aquello que se produce, por ejemplo, mucho más adelante,
con la textualidad y la concepción de la crítica y de la crisis de la novela y la pasión de lo novelesco, por ejemplo, en Roland Barthes, o también, como sugiere, tiene puntos de contacto con la idea de las empty words, de las palabras vacías de John Cage, o con las reflexiones de construccionistas de Jacques Derrida, o con obras como Americanos en Movimiento de Laurie Anderson, y también con la idea de los no lugares o de la dialéctica de sitios y no sitios en Robert Smithson. Bueno, esta revisión del momento futurista está en el texto del año 1985 de Marjorie Perloff, también muy marcada por los debates que en el ámbito de la crítica literaria se estaban haciendo sobre modernidad y posmodernidad. Así, el prefacio del año 85 termina con una referencia a un ensayo de David Anting, al que además está dedicado este libro, un ensayo que se titula Modernismo y Postmodernismo, Approaching the Present in American Poetry, Modernismo y Postmodernismo, Aproximaciones al Presente en la Poesía Americana, publicado en Boundary 2 en el año 1972, en el que dice Marjorie Perloff, ese texto de David Anting despertó o suscitó en ella el interés por la obra de Blaise Cendrars, sobre el que comenzará propiamente a trabajar en este libro. Pero también es en estos años, entre finales de los 70 y comienzos de los 80, cuando se va a intensificar el debate de la posmodernidad. Recordemos que en el año 1969 se publica La condición posmoderna en francés, que en el año 82, entre el 82 y 84, se va a publicar la traducción en Estados Unidos prologada por Frederick Jameson, que en el 84 Jameson va a publicar El posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío. También se va a publicar, por ejemplo, el libro de Marshall Berman, Todo lo que es sólido se disuelve en el aire, la experiencia de la modernidad. Y también estos años, en el año 84, Perloff va a publicar una serie de textos fundamentales también sobre el debate de modernidad y posmodernidad. Y por lo tanto, el libro del momento futurista es también un debate de revisión de la vanguardia histórica, que tendría que ver con aquello que sugiere Jean-François Lyotard, aunque no remite a él en este libro Marjorie Perloff, en su libro La posmodernidad explicada a los niños, cuando señala que su intención no era apoyar el realismo cínico posmoderno encarnado en las teorías arquitectónicas, por ejemplo, de Charles Jencks en su libro sobre el lenguaje de la arquitectura posmoderna, sino que en La posmodernidad explicada a los niños, Jean-François Lyotard habla de una necesidad de volver a pensar la vanguardia, porque la vanguardia, dice allí, retomando a Adorno, es el espacio en el que se encuentra la honra del pensamiento, y hay que hacer lo que él llama una Durcharbeitung, una especie de transvaloración, una translaboración a través de la vanguardia para pensar la modernidad desde la posmodernidad y pensar también ese impulso posmoderno que se encuentra en el seno de la vanguardia, que creo que es una cuestión también sustantiva en este libro de Marjorie Perloff. Bueno, el primero de los capítulos se titula Profonde aujourd'hui y en él comienza con 4 citas. La primera es de Khlebnikov, la segunda es de Kasimir Malevich, la tercera es de Filippo Tommaso Marinetti, es decir, 3 figuras fundamentales del futurismo ruso e italiano. Y la cuarta es la cita que me pareció más interesante, es una cita que dice así: los futuristas han comprendido profunda y claramente que nuestra época, la época de la gran industria, la gran ciudad proletaria y la vida intensa y tumultuosa, estaba necesitada de nuevas formas de arte, filosofía, conducta y lenguaje. Esta idea, tan radicalmente revolucionaria y marxista, se les ocurrió cuando los socialistas no tenían siquiera un interés vago por dicha cuestión, cuando los socialistas, desde luego, no tenían una idea precisa ni en política ni en economía. En su campo, el campo de la cultura, los futuristas son revolucionarios. En este sentido, es probable que pase mucho tiempo antes de que la clase trabajadora logre hacer algo más creativo de lo que han hecho los futuristas. Se trata de una cita que me sorprendió mucho cuando la leí, una cita de Antonio Gramsci, y esta cita de Gramsci pertenece al texto Marinetti Revolucionario, publicado en L'Ordine Nuovo el 5 de enero del año 1921 y recogida en los escritos políticos
que compiló Paolo Spriano en Roma en el año 1967. Este texto de Marinetti, El Revolucionario, que es un texto, como acabo de decir, del año 1921, de un teórico marxista, que considera que el futurismo es radicalmente revolucionario, mucho más de lo que han sido las tendencias culturales de carácter socialista, y que sería una tendencia, un momento artístico fundamental para la clase trabajadora, o que es difícil que la clase trabajadora logre hacer algo más creativo de lo que han hecho los futuristas. Y lo dice un político y un teórico que fue encarcelado y que perece bajo un régimen fascista en Italia, que va a ser apoyado precisamente por algunos de los futuristas. Y me parece que la cita que aquí pone al comienzo del libro de Antonio Gramsci es una cita muy bien seleccionada por Marjorie Perloff, también para mostrar cómo hay ciertos estereotipos o ciertos clichés en las lecturas del futurismo que tienen que ser desmantelados o que tienen que ser puestos, entre comillas, que tienen que ser sometidos a revisión. Bueno, este primer capítulo, Profonde aujourd'hui, es un capítulo en el que fundamentalmente realiza una revisión de la gran obra, la prosa del Transiberiano, de Blaise Cendrars, del año 1913, con todas esas ilustraciones, pero en realidad ese trabajo de colaboración y de diálogo con Sonia Delaunay. Bueno, va a tomar, y me parece también interesante por dónde le entra la cuestión del movimiento futurista, va a tomar a Blaise Cendrars y va a hablar del diálogo que se establece con Sonia Delaunay y el papel que también tiene dentro de las vanguardias. Sobre todo para no acercarse desde el principio al futurismo a partir de la lectura del futurismo como una tendencia estética de carácter protofascista, es decir, para no situar en primer término aquella famosa sentencia marinettiana o de Marinetti donde habla de que hay que glorificar la guerra, única higiene del mundo, aunque evidentemente no revive la cita porque esa referencia se encuentra al comenzar este ensayo precisamente en la página 80. En la página 81 nos dirá Marjorie Perloff que la prosa del Transiberiano puede considerarse una especie de epicentro del terremoto futurista que sacudió Europa en los años que precedieron a la guerra, y que se trata de este volumen en el que todos los libros que se publicaron puestos desplegados uno encima de otros tendrían la altura de la Torre Eiffel, la altura de la Torre Eiffel que, como digo, aparece a lo largo del libro, al comienzo y también al final en la revisión que sobre la Torre Eiffel va a hacer Roland Barthes, pero lo que va a señalar es que este libro se trata del primer libro simultáneo. Va a hacer un análisis de lo que sería el simultaneísmo, que es algo que está también presente, por supuesto, en la pintura futurista, como sería esta conocida obra de Giacomo Valla, Dinamismo de un perro en movimiento, como se encuentra en la obra de Boccioni, pero sobre todo esa relación que hay entre Blaise Cendrars y la idea de los futuristas de las palabras en libertad y ese juego con las distintas tipografías, es decir, con los tipos de imprenta y con los colores. Bueno, la cuestión, por ejemplo, que va a aparecer, sobre todo con esa idea de representar la ciudad, es decir, de representar los vagones, los movimientos, la velocidad del tren, el recorrido por la ciudad, más allá de la tristeza y de la monotonía, pero sin rehuirla, mostrando que la vida no es para Blaise Cendrars, como dirá, otra cosa que un poema en movimiento. En la página 86 nos recordará Marjorie Perloff que la doctrina futurista fundamental es la de tratar de unir o mostrar el vínculo absoluto entre el arte y la vida, es decir, el arte es inseparable de la vida, y la poesía exige para los futuristas violencia y energía, y es por tanto un furor o es una clase de fiebre en la que la vida de la ciudad moderna se funde con el otro, con mayúsculas exótico, con el mundo de fantasía de los apaches, aquí se dice de los apaches en el sentido de los apaches del asfalto, y de los buenos negros. Cendrars va a decir que el papel de la nueva poesía es tirar los tesoros por la ventana entre la gente, a la multitud, a la vida, y por eso él tira el dinero por la ventana. Va a recordar también la importancia que va a tener toda esta visión vertiginosa de la ciudad, por ejemplo, en revistas y en publicaciones de la época de las vanguardias, como sería Der Sturm, de Herwart Walden, que comenzó a aparecer en el año 1910,
en revista en la que se incluían trabajos de escritores como el gran crítico vienes Karl Kraus o de Heinrich Mann o de August Strindberg, pero también como se sacaban obras del grupo Der Blaue Reiter y se publicaban también en Der Sturm los manifiestos de los futuristas italianos, pero también se daba lugar a textos, por ejemplo, de Wilhelm Worringer, como su famoso texto sobre el desarrollo de la pintura moderna, o también a los textos sobre la cuestión del lenguaje de la forma y el color de Kandinsky, o al texto de Boccioni, La pintura futurista, un manifiesto técnico. Sin duda, el futurismo tiene siempre esa actitud tanto de defensa de la relación entre arte y vida cotidiana, cuanto de provocación y cuestionamiento de las formas académicas del arte, y así Casimir Malevich, por ejemplo, dirá que la academia es una cripta mohosa en la que se flagela al arte y que las guerras gigantescas, los grandes inventos, la conquista del aire, la velocidad de los viajes, los teléfonos, los telégrafos, los acorazados, son el mundo de la electricidad. Hay, dirá Malevich, que dejar de pintar crisantemos. Bueno, el Transiberiano, el texto de Blaise Cendrars, va a ser analizado en este primer capítulo, va a ser analizado en profundidad como ese texto simultaneísta que nos habla de estar en dos lugares al mismo tiempo, y sobre todo esa sensación de maravilla y de miedo que está asociada con la experiencia del viaje. Y en cierto sentido va a señalar aquí Marjorie Perloff, retomando una idea de Jean Cocteau, que la prosa del Transiberiano de Blaise Cendrars es una especie de variación contemporánea, de variación moderna o vanguardista del bateau ivre, del barco a la deriva de Rimbaud, solo que en este caso no se trata de un barco ebrio, de un barco borracho, sino que se trata de un tren ebrio, de un tren de la ebriedad, de ese tren que es la velocidad que se canta en todo este momento futurista. Va a señalar también la importancia que tiene esta búsqueda de unas palabras veloces, de unas palabras en libertad, que atraviesan el libro de Cendrars, que se encuentran en los futuristas italianos y también en los futuristas rusos. Por ejemplo, cuando Klesnikov, en el año 1914, diga que la única libertad que pedimos es la que nos pueden conceder los muertos, es decir, todos esos caballeros que han vivido antes que nosotros. Y aquí aparecerá una cita que se repite en varios momentos a lo largo del libro, que es una frase, es un aforismo de Apollinaire, que van a repetir entre otros, por ejemplo, Ezra Pound, y esa frase dice así: uno no puede transportar consigo por todas partes el cadáver de su padre. Bueno, sin duda es también una frase que condensa lo que en términos blumianos se califica como angustia de las influencias. Uno puede estar haciendo el entierro, el funeral, la labor del duelo permanente por su padre en una especie de restitución de una tradición que ha sido absolutamente cuestionada o desmantelada, pero tampoco puede quedarse paralizado por una melancolía o nostalgia de un clasicismo que en ningún caso va a retornar ni mantenerse sujeto en una tensión edípico-epigónica, sino que hay que aprender también a desprenderse de todo aquello que es un lastre que nos va a impedir caminar, que nos va a impedir iniciar esa velocidad, ese recorrido que en el caso de Cendrars es el recorrido del viaje del Transiberiano. Lo importante es desprenderse de ese lastre, de esos cuerpos muertos, sobre todo porque estar vivo es lo fundamental, estar vivo y formar parte de un remolino, a seguir a alimentarse de las llamas, emprender el vuelo con las palomas de la Plaza Roja. Va a hacer un análisis Marjorie Perloff en este capítulo de el texto de Cendrars y también de las obras que acompañan el libro de Sonia Delaunay, pero también de las obras de Robert Delaunay y de toda esa dimensión de simultaneísmo y también de nueva forma de la escritura y de uso de la tipografía, tal y como se articulan en este primer libro simultáneo, y va a partir de la página 115 a mostrar también cómo se puede interpretar la prosa del Transiberiano en relación con la cuestión de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica de Walter Benjamin, un texto publicado en el año 1936, donde Benjamin, entre otras cosas, va a señalar que el fascismo intenta organizar las masas recién
proletarizadas, sin alternar la estructura de la propiedad que las masas se esfuerzan por eliminar. Y el resultado lógico del fascismo es la introducción de la estética en la vida política. Evidentemente aquí Marjorie Perloff tiene que ponerse a discutir el famoso final del ensayo de Walter Benjamin, en el que va a citar explícitamente el futurismo marinetiano, la famosa fórmula del fiat ars pereat mundus, que se cumpla el arte, que desaparezca o perezca el mundo, y sobre todo el elogio de la guerra como higiene del mundo de Marinetti en una época en la que la destrucción de la humanidad se ha convertido, dice Benjamin, en un gozo estético de primera categoría. El final archiconocido, archicitado del ensayo de Benjamin de la obra de arte en la época sobre propiedad técnica dice que con la estetización de la política que el fascismo lleva a cabo, o que a la estetización de la política que el fascismo lleva a cabo es contestada por la politización del arte que plantea el comunismo. Bueno, esta cuestión de estetización de la política y politización del arte es sometida en el libro a revisión, pero sobre todo se va a hacer en relación con la cuestión de las relaciones entre arte, política y tecnología. Y cómo la Revolución de Octubre, va a decir Marjorie Perloff en la página 119, fue recibida con entusiasmo como el cumplimiento del largo sueño alimentado por el futurismo. Es decir, los acontecimientos de 1917, va a escribir Tatlin en el campo social, ya estaban, dice Tatlin, planeados en el arte en 1914 y sobre todo en el trabajo sobre el material, el volumen y la construcción que se encuentran en los futuristas rusos. En 1919, Casimir Malevich declaró que el cubismo y el futurismo fueron movimientos revolucionarios en el arte y anticiparon la revolución en la vida económica y política de 1917. Aquí, señala Perloff, podemos pensar que hay un terreno fértil para lo que Benjamin llama al final de su ensayo la politización del arte. Y sobre todo, en relación con los debates que se hicieron también en la Unión Soviética en torno a los aspectos ideológicos o revolucionarios o no de las prácticas vanguardistas. Recordemos, o lo recuerda Marjorie Perloff, un análisis clásico del año 1922 de Trotsky sobre el futurismo. Trotsky dirá que el futurismo llevó consigo los caracteres de su origen social, es decir, la bohemia burguesa en la nueva etapa de su evolución. A pesar de estar en la vanguardia de la literatura, dirá Trotsky, el futurismo es un producto del pasado poético, en la misma medida que cualquier otra escuela literaria de la actualidad. Decir que el futurismo ha liberado al arte de sus lazos milenarios con la burguesía es subestimar el peso de esos milenios. El llamamiento de los futuristas a romper con el pasado, a deshacerse de Pushkin, a liquidar la tradición, etc., dice Trotsky, solo tiene sentido si va dirigido a la vieja casta literaria, al círculo de la inteligencia. En otras palabras, solo tiene sentido en cuanto los futuristas están ocupados cortando las ataduras que los unen a los sacerdotes de la tradición literaria burguesa. Pero lo absurdo de este llamamiento se basa evidentemente al ponerse de manifiesto que se dirige al proletariado. La clase obrera no tiene necesidad ni motivos para conocer la vieja literatura. Todavía tiene que tener en contacto con ella. Todavía tiene que llegar a dominar a Pushkin, absorberlo y superarlo. Es realmente interesantísima esta cita que recoge aquí Marjorie Perloff de Trotsky, sobre todo si la ponemos en relación con la cita de un año antes, de 1921, de Antonio Gramsci. No es que Trotsky conociera la referencia de cómo Gramsci valora al futurismo, y lo valora en una línea totalmente contraria a la que la está valorando o desvalorizando aquí Trotsky. Es decir, Trotsky piensa que hay que educar en los valores literarios, culturales, tradicionales al proletariado para que luego pueda ir a otro estadio del conocimiento, de las prácticas o del aprendizaje o de la iniciación cultural, mientras que Gramsci confía en la transformación revolucionaria, incluso marxista, que él encuentra en el seno del futurismo. Es decir, recordemos también cómo Marjorie Perloff también aquí nos advierte que ya en 1919 Lenin había expresado su franco rechazo a los futuristas
que para él no eran otra cosa que una plétora de intelectuales burgueses que con mucha frecuencia veían a la nueva clase de instituciones educativas para obreros y campesinos como el campo más adecuado para poner a prueba sus teorías, a las que calificaba de individuales o individualistas, sobre filosofía y sobre cultura. La vanguardia pensaba ingenuamente, dice Perloff en la página 121, que reinventar el lenguaje, como sucedía por ejemplo en el Zaun de Klesnikov, o reemplazar las esculturas de piedra por figuras en relieve hechas con hierro, madera y cuerda, como los contrarrelieves de Tatlin, estarían contribuyendo al cambio social, como dice explícitamente en 1914, que se estaba haciendo ya por parte de Tatlin, cuando Tatlin entiende que las prácticas artísticas futuristas o las prácticas de vanguardia rusa estaban anticipando la Revolución de Octubre de 1917. Para dar, dice Perloff, primacía al lenguaje y dejar de lado la nueva necesidad de una recepción colectiva simultánea, los poetas y pintores futuristas, tanto rusos como italianos, se limitaban a perpetuar la separación entre ideas y praxis, con lo que privaban al proletariado de un instrumento que podría venirle bien para llevar a cabo una revolución real. Esto es, el ethos futurista no era nada más que una dolorosa expresión de la alienación del artista moderno con respecto a la sociedad burguesa. Esta lectura, sin duda, esto sería motivo, como lo ha sido, de una investigación mucho más extensa, y no es aquí donde se va a detener Marjorie Perloff, pero sí tiene mucho interés en subrayar la cuestión de qué es esa respuesta política que Benjamin traza al final de su ensayo, es decir, cómo se produce una politización del arte que responde a la estetización de la política, que para Benjamin no se remitía tanto a las prácticas artísticas del futurismo ruso. Habría que recordar el famoso viaje a Moscú y el diario del viaje a Moscú de Benjamin detrás de su amada Asia Lazis, y el enorme desencanto, el gran desengaño que él va a tener cuando vea cuál es la deriva, especialmente en el contexto literario y teatral, social y político que se está produciendo en la Unión Soviética, y cómo él vuelve totalmente desencantado con respecto a lo que suponga el comunismo como transformación cultural en la Unión Soviética, sino que cada vez Benjamin va pensando más en que el comunismo, o ese comunismo que él convierte en la respuesta a la estetización de la política, es decir, la forma de la politización del arte, estaría encarnada por el teatro brechtiano, es decir, por las prácticas de Brecht, sobre todo porque tiene plena conciencia de cómo se produjeron ya en el año 1920 las proclamas de las tesis de la sección artística del Narkompros, esto es del Comisariado Popular para la Ilustración, y del Sindicato de los Trabajadores del Arte en la Unión Soviética, y sobre todo como allí se afirmaba el derecho absoluto del proletariado a volver a examinar cuidadosamente todos aquellos elementos del mundo del arte que ha heredado, y a afirmar la obviedad de que el nuevo arte proletario y socialista solo puede construirse sobre la base de las adquisiciones del pasado, es decir, que en esta dimensión del Comisariado Popular para la Ilustración y el Sindicato de los Trabajadores del Arte se sostenía en 1920 las tesis que también defendía Trotsky, es decir, que no se apoyaba el arte futurista, el arte de vanguardia, el arte experimental, sino en realidad la necesidad de apoyarse sobre un arte tradicional, sobre un arte del pasado. Dirá Perloff, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, Benjamin va a, sobre todo, tratar de ofrecer, como dirá, conceptos inútiles para los fines del fascismo, pero sobre todo hay esta polarización entre estetización de la política y politización del arte, que, como dice Marjorie Perloff, a veces pueden ser dos caras de la misma moneda. Y en este sentido dirá que la evaluación de la reacción de Gramsci ante los futuristas nos proporciona, sin duda, un interesante barómetro para calcular el alcance de este cambio. En un artículo de Juventud publicado en el Corriere Universitario en 1913, Gramsci expresa su deleite por la violencia del ataque futurista contra la petulante burguesía y en especial contra la inmadura prensa oficial. Las Parole en Libertad de Marinetti, especialmente el bombardeo de Adrianópolis, puesto en escena más adelante en Londres y Moscú, se comparan con las obras pictóricas de Picasso. En ambos casos, escribe Gramsci, se observa, dice, la descomposición de la imagen, cosa que es un elemento esencial del arte nuevo.
En posteriores artículos, Gramsci se volverá muy crítico con la reaccionaria defensa de la propiedad privada que hicieron los futuristas antes de la Primera Guerra Mundial, pero también después de la guerra, aunque todavía después de la guerra, va a hablar con admiración del papel revolucionario en el ámbito cultural y sobre todo de la importancia que tiene en la transformación de las prácticas culturales incluso del proletariado. Perloff va a insistir en el libro en todo momento en la necesidad de comprender el momento futurista como una fase utópica, estética y política, como una fase utópica del modernismo o del carácter emergente de las vanguardias, y sobre todo lo que está tratando es de quitar de en medio el estereotipo o la identificación rápida del futurismo italiano con el fascismo, porque se trata de una absoluta, dice, simplificación. En la página 126 nos dirá que Giovanni Lista y otros autores han rastreado los orígenes de izquierda, anarcosindicalistas de este movimiento, y también cómo hay una clave de anticlericalismo en el futurismo, un carácter antimonárquico, y cómo se oponían de forma radical a la burguesía liberal. No es casualidad, dirá Perloff, que el manifiesto de Marinetti de 1909 fuera publicado por vez primera en la revista de Ottavio Dinale, en la revista izquierdista que se llamaba La Demolizione. Vale la pena, dice, señalar otra vez que el joven Boccioni, cuya carrera fue abortada por la guerra, era un marxista convencido, o que los artistas Carlo Carrà y Luigi Russolo eran anarquistas y que Valla era un socialista humanitario. En un ensayo reciente, dice en el libro, cuando lo publica en el 85, Marjorie Perloff, en un ensayo titulado Futurismo as Mass Avant-Garde, el futurismo como vanguardia de masas, Germano Celant resume el asunto de la siguiente manera. Con la excitación por las nuevas posibilidades para un trabajo y una vida mejor, las doctrinas del socialismo se extendieron tanto en la ciudad como en el campo. Entre 1904 y 1906, entre una huelga general y otra, reinó un clima de gran optimismo debido a que los recursos financieros y los valores sociales parecían destinados a alcanzar nuevas alturas, creando una verdadera fe en el futuro, con mayúsculas entre comillas. Fue el primer movimiento, el futurismo estético de una sociedad de masas, que propuso una conexión estética con el cabaret, la política, el deseo, la arquitectura, la cocina y el vestido. La estructura del futurismo, a pesar de sus defectos, fue siempre total. La protagonista de la cultura no podía ser la categoría abstracta del arte o la música, el teatro o el cine, sino la realidad concreta de las masas que mediante su espontánea participación, su intercambio de comentarios y polémicas y su dominio sobre los actores se convirtió en la experimentación no controlada por la tradición de la vanguardia. En la práctica, el futurismo es un grito de guerra que viene a subrayar que la literatura es parte de la vida, esto es, que la forma no tenía que llamar la atención sobre sí misma, que la obra de arte culta debía aceptar o incorporar elementos de la cultura popular, como un titular de periódico, una canción, un cartel publicitario, y que la creación artística podía convertirse en una empresa colectiva llevada a cabo para lo que se percibía como un público novedoso y colectivo. Los futuristas, dice Gramsci, destruían sin preocuparse por si las nuevas creaciones eran en general superiores a aquellas que habían sido destruidas. Es decir, había una voluntad de producir lo nuevo sin arrastrar el cadáver del padre, sin obsesionarse por ese pasado que todavía estaba lastrado, por ejemplo, o que todavía era un lastre en las declaraciones de Trotsky. Era un elogio de la velocidad, un elogio de la ciudad, un elogio de la dispersión, esa dispersión que Marinetti va a llamar el yo obsesivo, una dispersión que era tan aterradora cuanto estimulante, y sobre todo se trataba de vivir sin situarse en el centro o vivir asumiendo una condición excéntrica. Llevo ya prácticamente 40 minutos y he podido comentar solamente hasta la página 136, y me parece que también el libro de Marjorie Perloff va a necesitar de un comentario más extenso, y por lo tanto voy a dejar en este primer vídeo únicamente comentado los dos prefacios, el original del 85 y el de la segunda edición
el prefacio que publicó en el 2005 el 2003, y voy a retomar el resto del libro en un segundo vídeo, y espero que solamente requiera de un segundo y que no tenga que hacer 3, pero en cualquier caso me parece que es mejor que hagamos aquí una pausa, insistiendo en la brillantez y la importancia que tiene esta investigación, que insisto, no es meramente una investigación histórica, sino que es una genealogía en el sentido Foucaultiano, que sobre todo trata de pensar la importancia que tiene para el presente y también para el debate de modernidad y posmodernidad este momento futurista.